Ahora que definimos running means, el método, podemos preguntarnos por qué no se usa, qué tiene de deficiencia este método. Bueno, tiene varios problemas. Primero, para empezar, estamos haciendo un promedio de los datos y ya vimos que un promedio no es muy robusto, por lo cual alcanza con que una observación eh, atípica se aleje mucho, como por ejemplo, miren esta observación, como para arrastrar la estimación que tendría que ser suave, arrastrarla significativamente. Así que un problema es la falta de robustez. Pero otro problema es que no da un estimador suave y continuo, porque fíjense que así como está definido, está pensado para ser evaluado en un punto observado de X. ¿Por qué? Porque el promedio de los valores de Y se realiza sobre un conjunto que se define en torno a puntos a la izquierda y a la derecha de X. ¿Y cómo hacemos para definir este estimador en un punto intermedio? En el cual o tomo el mismo entorno, el mismo neighborhood de X, o lo cambio, pero es un cambio abrupto. Entonces, básicamente como está definido, está pensado para ser evaluado en los puntos de X, en los XYs. Obviamente que uno puede, entre un X, en la estimación de un XY y el XY más 1, posiblemente unirlos de una manera lineal, por ejemplo. Pero eso te va a dar un estimador continuo, pero no derivable, no es para nada suave. Así que esas son las dos dificultades grandes que tiene Running Mean. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y esto es lo que realmente se hace en la práctica. Y ahora vamos a ver un método que se llama Lowes, que es algo que todavía se utiliza, digamos, da buenos resultados. Y de hecho, la estimación que yo le mostré antes, moviendo un parámetro, es de este método, Lowes. Lowes significa Local Weighted Estimated Scatterplot Smoothing, o no, creo que no, perdón. Locally Weighted eh, Scatterplot Smoothing, eso es lo que significa. ¿Y en qué consiste este método? Bueno, este método primero tiene la ventaja de poder ser hecho robusto y poder evaluarse en cualquier punto, pero pensemos que lo vamos a evaluar en un punto de XY cualquiera, por ejemplo este que está acá. Entonces, estos son los puntos negros, y vamos a querer tener algo suave como la curva roja. ¿En qué consiste este método? En realidad este método se inspira en el running mean, porque si uno piensa en esta idea del running mean, si uno quiere solucionar la falta de robustez y la falta de suavidad y de derivabilidad, lo que uno tiene que hacer es reemplazar esta noción de ventana muy discreta por una ventana continua más suave, y reemplazar este promedio por una estimación un poco más sofisticada, por ejemplo por una estimación polinómica. Entonces, si uno realiza el cambio de la media por un polinomio y la ventana por algo más suave, uno obtiene el Lowes. ¿Y qué hace el Lowes? Lowes es, si yo voy a tener una estimación un Y subí sombrerito, una estimación para este XY, lo que puedo hacer en vez de hacer un promedio es aplicar una regresión polinómica con D grados, polinomio de grado D, ¿no? De 0 hasta D, o sea, D más 1. Polinomio de grado D, con D más 1 coeficientes betas. Pero en vez de ajustar este polinomio con todos los datos, la idea es ajustar un polinomio cuyos betas dependan del punto en el cual estoy evaluando, del XY. Para cada punto de XY donde yo evalúo esta función, estos betas, si bien siempre voy a estar usando un polinomio de grado D, estos betas van a ser distintos. ¿Y cómo van a ser? Bueno, si yo estoy evaluando, quiero ajustar un suavizado en el punto de XY, lo que voy a hacer es estimar estos betas que van a resolver la minimización de una función de pérdida, donde voy a querer ajustar a todos los Y basado en mis X's, pero dándole un peso más fuerte, pesando las observaciones y dándole un peso más fuerte a el punto XY que al resto de los puntos X's. O sea, este conjunto de pesos que depende de K, porque cada observación de las 1 hasta la enésima tienen pesos distintos, va a depender de XY. O sea, este W sub K evaluado en XY va a tener un valor máximo en XY, obviamente en I, para K igual a I, y va a tener valores cada vez más chicos para los K cuanto más se alejen de I. ¿Qué es lo que produce eso? Produce que el polinomio le da más bolilla cuando ajusta a los puntos que están cercanos a donde yo quiero estimar que a puntos que están alejados. Eso le permite ajustarse localmente. Pero al ajustar un polinomio con todos los puntos, no miro solamente en una sola ventana, como pasaba en Running Means. Miro en realidad todos los puntos, nada más que los miro con diferente peso. Eso es lo que hace Lowes.
¿Y cómo define esta función de pesos? Bueno, la define básicamente en función de un parámetro que es la fracción de los datos que miro, que después lo transformo a un valor R, que es básicamente la cantidad de datos por esa fracción. Y con ese valor R lo que hago es asegurarme que la función de pesos a partir de R puntos a partir de XY valga 0. Lo puedo hacer más suave y eso después es a gusto y piacere del consumidor elegir cómo decae la función de pesos. Y también es a gusto y piacere del consumidor elegir la función de pérdida. Ya se habrán avivado que si acá en vez de un cuadrado enchufamos un valor absoluto o un método tipo una RO robusta como la que vimos previamente cuando vimos modelo lineal múltiple, entonces vamos a tener aparte un estimador robusto. Entonces esto termina solucionando la falta de continuidad, la falta de suavidad, porque ahora la función es derivable, y el hecho de que lo puedo evaluar en cualquier punto, porque si después presten atención y fíjense que si en vez de evaluarlo en un XY lo evalúo en un X cualquiera, todo este mecanismo funciona. Porque básicamente evaluado en ese X, lo que estoy haciendo es estimar betas que son los óptimos para ese X, y lo que me termina es dando un estimador que suaviza el valor de Y en ese punto. Entonces, ahora tengo un estimador que es evaluable en cualquier punto, es continuo, es derivable y aparte tiene la capacidad de ser robusto. A este método se lo llama Lowes y es el que utilicé en el ejemplito anterior. Cuando yo modificaba en este ejemplo este parámetro, el parámetro de suavidad, es el parámetro f de la función Lowes, que es el que regula qué fracción de los datos es el que mira cuando distribuye la función de pesos con las cuales se optimizan los coeficientes del polinomio, que termina ajustando a los valores de Y en forma suave.